estado trabajando también en la obra misionera, que tiene aquí una escuela de misiones y todo, y ellos han venido aquí para conocernos, para ver nuestro trabajo y poder también ver en qué puede ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejar aquí a Fernando, ¿vale? Fernando Meneses, y que va a compartir también la palabra del Señor en esta mañana. ¿Amén? Amén. Fernando, Dios te bendiga. Les saludo en el nombre del Señor, a los que conocí el día de ayer, un privilegio, y a los que conozco ahora. Es una honra que Dios me da el poder conocerles, el poder compartir con ustedes. Así que, como les digo, es una bendición conocerles y saber que Dios está haciendo grandes cosas en este lugar. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en Génesis, capítulo 37. Vamos a leer allí algunos versículos. Ya lo tiene. Leemos entonces en el nombre del Señor. Verso 1 y 2, después 5 al 11 y 18 al 20. Dice: Así habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Verso 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. ¿A causa de qué? De sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene, ¿quién? El soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Señor, bendiga esta palabra. Amén. Vamos a hablar precisamente de los sueños. De los sueños. Yo creo que en la vida es normal que todos nosotros tengamos sueños. Probablemente usted desde niño o desde joven, ¿cierto?, haya tenido sueños delante de su hogar, de su familia. Los padres soñamos con que nuestros hijos puedan tener éxito, puedan desarrollarse, puedan inclusive llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Y los niños también sueñan con ser igual a sus ídolos de fútbol, Messi, Ronaldo, ¿cierto?, los músicos, ¿ya? Y los adultos por lo general sueñan con una mejor calidad de vida para su hogar, para su familia, y probablemente usted ha llegado inclusive a este país con esa aspiración. Recién hablábamos, ¿cierto?, de los refugiados. ¿Cuánto están huyendo, ¿cierto?, de ese ambiente trágico que se vive, especialmente, ¿cierto?, en Siria, las tragedias. Y muchos precisamente huyen de esa guerra, huyen de esa hostilidad con un sueño de alcanzar, ¿cierto?, una nación, ya que generalmente, en este caso, Grecia, ¿cierto?, que de alguna manera ha sido como el lugar de los sueños para mucha gente. Cientos de familias que están allí padeciendo. Salieron de sus países
¿verdad? O salieron de su lugar de origen con un sueño, con un anhelo, ¿cierto?, de una vida mejor. Y quiero en esta tarde, precisamente basado en la historia de José, decirle que también Dios tiene un sueño con el hombre. Yo creo que todos nosotros en algún momento tenemos un anhelo, un sueño, ¿cierto? Los jóvenes, ser profesionales, servir al Señor, qué sé yo, que su casa sea bendecida. Y sin embargo, amado, Dios tiene un sueño. Desde el principio de los tiempos, siempre Él ha querido mantener su sueño activo en sus hijos. Dios crea al hombre con un propósito. Dios se proyecta precisamente en la vida del hombre a través de un sueño. Y en esta ocasión veremos entonces el ejemplo de la vida de José. Dice la Biblia que el Señor le dio un sueño a José. Fue conocido como el soñador. Sus hermanos se burlaron de él. Son todos los sueños que tiene José, ¿cierto? Y vamos a ver de qué manera Dios manifestó su sueño en la vida de este gran hombre de Dios, que José es un tipo de Cristo. ¿Ya? La vida de José representa entonces la vida del mismo Señor Jesucristo. Y si en esta mañana tú has llegado con un sueño, o en este tiempo, ¿verdad?, tú te estás proyectando, tienes una carga en tu vida, ¿cierto?, un anhelo ferviente, bueno, esta palabra también es para ti en este día. Lo primero que necesitamos entender a través del ejemplo de José es que Dios tiene un sueño que compartir contigo. Dice la Biblia que estaba José allí, en el versículo donde hemos leído, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Este sueño no era un sueño natural, sino que era un sueño que Dios manifestó y que compartió con José. Dios inquieta el corazón de José. ¿Qué edad tenía José? Era un joven de 17 años. Tiene 17 años, recién cumplido. 17 años. ¿Ya? Es decir, tenía toda una vida por delante. ¿Ya? Sin embargo, Dios pone un sueño en el corazón de José. Dios pone una carga en el corazón de José. Ahora, el deseo de Dios es que José debía atesorar esa palabra en su corazón. El sueño era, cierto, que él iba a gobernar por sobre sus hermanos. Probablemente al principio nadie lo entendió. Dice la Biblia allí que cuando él cuenta el sueño a sus hermanos, dice que sus hermanos llegaron a aborrecerle más todavía. Claro, porque hay mucha gente que no va a entender los sueños. Mucha gente que no nos va a comprender, nos van a tildar de locos. ¿Estás loco, chico? ¿Ya? Es imposible que tú sueñes, que tú tengas estos anhelos. Entonces, si Dios nos ha dado un sueño, debemos también aprender a atesorarlo, a guardarlo. Claro, él con el entusiasmo y con la inmadurez que él tenía, ¿verdad?, pensaba que sus hermanos y su padre se iban a gozar junto con él con ese sueño. Lamentablemente no fue así. Entonces, amados, lo primero que debemos entender es que Dios tiene un sueño y que ese sueño, ese anhelo que tal vez tú tienes, representa el sentir de Dios. Tenemos que aprender a atesorarlo en nuestras vidas. Porque no era lo inmediato que se iba a cumplir ese sueño, sino que iba a entrar en un proceso. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Si Dios te ha dado un sueño, no debes compartirlo con los que no entienden las cosas que son del Espíritu. A veces los pastores nos equivocamos y cuando Dios pone una palabra y a veces uno la comparte con otros colegas, con otros amigos, y mira, tengo esto, y por lo menos en Chile lo que sucede es que a veces te viene una respuesta no como la que tú esperas. En vez de animarte, te desanima. Como decimos en Chile, los pinchaglobos. ¿Ya? Porque a veces Dios te quiere dar un sueño y debemos nosotros aprender a atesorarlo, a guardarlo en nuestro corazón. ¿Cuál es tu sueño en este tiempo? Caminemos en pro de este sueño. Asimilemos el proceso de Dios. Y esto es lo segundo que necesitamos entender. Aquí dice el verso 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué es lo que ocurre con José? Vemos que a pesar de que Dios puso un sueño en su corazón, él tuvo que entrar en un proceso. Lo segundo que necesitamos entender es de que para que se concreten los sueños muchas veces Dios se va a tomar un tiempo. Vamos a tener que entrar en un proceso de Dios. ¿Qué pasó con el proceso en la vida de José? Bueno, entendemos de que lo primero es que recibió la hostilidad de sus hermanos. Le aborrecían aún más todavía. Su padre no entendía, lo reprendió cuando él cuenta ese sueño. Sin embargo, Jacob meditaba en su corazón. Sin embargo, vemos aquí que para el cumplimiento del sueño, José tuvo que entrar en el proceso de Dios. Entonces, amados, lo segundo que necesitamos entender para llegar a que los sueños se cumplan, muchas veces vamos a tener que entrar en ese proceso en que Dios va a trabajar con nosotros. Ninguno de los que estamos en el ministerio se nos ha dado fácil. Dios un día puso un sueño, un anhelo, una palabra en nuestros corazones, pero de allí a cuando se concretó hubo que pasar un tiempo, un proceso. Ya ayer me conversaba el pastor Johnny precisamente lo que significó el proceso para llegar aquí a España. No fue fácil, pero Dios puso una carga un día. Entonces lo que necesitamos entender entonces es de que antes de ver el cumplimiento del sueño, mire, tenemos que pasar por un proceso de Dios. En el caso de José, prácticamente tuvo que pasar por un proceso de muerte. Aunque literalmente no murió, pero para su padre murió. Él mismo tuvo que pasar por este proceso, dice el verso 31 al 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Verso 34. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio en sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, para que José llegase al cumplimiento de su sueño, de alguna u otra manera, alegóricamente hablando, José murió en ese desierto. Murió en esa cisterna. Murió en el corazón de sus hermanos. Le hicieron pasar por muerto. Su padre hizo duelo por él, dice, muchos días. El mismo José tuvo que considerarse muerto para su hogar. Y uno dice, pero qué injusto. Pero ¿cómo? Si Dios le había puesto un sueño. Dios dijo que José iba a gobernar sobre su familia, pero ¿qué es lo que sucede? Sus hermanos le aborrecieron, fue vendido como un esclavo. 20 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Es un tipo de Cristo porque Jesús también fue vendido. En el caso de Cristo por 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo. Algo sucede. ¿Por qué, Señor? Y a lo mejor tú te preguntas, Señor, ¿por qué? Yo he venido con tantos sueños, yo he venido con tantos anhelos aquí a este país. O he formado mi hogar y tengo tantos sueños para mis hijos. ¿Qué pasa? Que no lo vemos. O como iglesia, decir, Señor, tenemos tantos sueños, tantos anhelos. Tan difícil, Señor. Tanto que nos ha costado. Pero debemos entender, amados, que Dios tiene sus procesos con nosotros. José de alguna u otra manera tuvo que entender que Dios tenía un proceso para su vida. Él tuvo que, en definitiva, considerarse muerto. Murió en ese desierto. Aunque literalmente no. Pero para su padre estaba muerto. Y aún él mismo tuvo que, en este proceso de Dios, tuvo que ser apartado de su familia. Se consideró muerto a su hogar, se consideró muerto a su familia, muerto a su tierra. Y el apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, amados, para que llegue el cumplimiento de ese sueño, tendremos también nosotros que pasar por un proceso de muerte. La muerte es importante. Lo vemos también en la vida de Saúl, cuando es llamado para ser rey, en el capítulo 10 de Primera de Samuel.
Dice la Escritura que cuando Saúl fue ungido por Samuel, él andaba buscando las asnas de su padre y Samuel lo devuelve y dice, anda, ya las asnas ya las encontraron. Y dice la Biblia que Saúl, cuando se devuelve, tuvo que pasar por el sepulcro de Raquel. Y eso nos habla, de alguna u otra manera, simbólicamente hablando, de que Saúl tuvo que pasar por un proceso de muerte. Más adelante Dios le dice, serás mudado en otro hombre. Dios tiene que hacernos pasar por un proceso, amados. Si Dios te dio una palabra y te has desmotivado y has dicho, Señor, ¿por qué han pasado los años y no la veo y no la estoy viviendo? Bueno, entiende que es un proceso de Dios. Es un proceso, ¿verdad?, donde Dios tiene que trabajar en nosotros. El quebrantamiento es parte esencial del proceso de Dios en nosotros. ¿Amén? Así es, amén. El quebrantamiento. Los hermanos de José lo odiaban, hermanos, por causa de su futuro, por causa de sus sueños. Dice que lo aborrecían a causa de sus sueños. La Biblia dice, el diablo ha venido para hurtar. ¿Qué cosa? Tu sueño. Hurtar, matar. ¿Matar qué cosa? Tu fe. Y destruir, ¿qué cosa? Tu vida. Pero Cristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Por lo tanto, si tú estás experimentando un dolor, un sufrimiento, un quebranto, o estás viendo que tus sueños cada vez más se alejan, entiende que Dios está trabajando. Entiende que es el proceso de Dios, donde Dios tiene que perfeccionar nuestra vida, donde nosotros mismos tenemos que renunciar y morir a ese sueño. Y verás que en el tiempo de Dios, Dios te va a dar, ¿verdad?, lo que tú anhelas en tu corazón. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Alguien dijo, sin proceso no hay progreso. Tenemos que entrar en el proceso de Dios. Tenemos que aprender para que se concreten esos sueños, le es necesario a Dios trabajar en nosotros. No es que Dios tenga problemas en hacerlo, en cumplir el sueño. El problema está en nosotros. El problema está en nuestra carnalidad. El problema está en nuestra falta de fe. El problema está en que nosotros debemos madurar, ¿verdad?, en este tiempo que Dios nos ha dado. Tu sueño y los míos deben ser expuestos y ofrendados a los pies de Jesús. Y decirle, Señor, estos sueños tú me diste, estos anhelos los pongo delante de tus pies. Señor, trabaje en mí. Es lo segundo. Lo tercero es que nosotros en ese proceso, aunque pasemos, un poquito hablábamos ayer, aunque pasemos ese proceso duro, difícil, amargo, el valle de sombra, de muerte, o como la Biblia menciona, el valle de la decisión, esos valles que a veces nosotros estamos en una encrucijada, Dios siempre está presente en medio de nosotros. Lo vemos en el capítulo 39, si me acompaña allí, versículo 2. Vemos que es algo maravilloso aquí porque a pesar de que José es vendido como un esclavo, y usted conoce la historia, no he querido profundizar en eso porque es una historia que todos conocemos. Fue vendido por sus hermanos a los madianitas, llegó a la casa de Potifar, allí mismo, ¿cierto?, fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hubiera pensado usted en ese lugar o en la posición de José? Señor, si soy inocente y mira, me va de mal en peor. Y allí estaba José, acusado injustamente, capítulo 39, versículo 2, dice, mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Amén. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. No importa cuán duro sea el proceso, no importa cuán amargo sea la situación que nos toque vivir para llegar al cumplimiento del sueño. Lo importante aquí es que Dios, en medio del quebrantamiento, estaba con José. Amén. Entonces, necesitamos entender que Dios siempre está presente en el proceso, en nuestras vidas. Fíjese que Dios estaba con José. Versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aquí es cuando ya él fue acusado injustamente. Dice que él estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, nuevamente, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová
no prosperaba. Bendito el Señor. Por lo tanto, si estamos en este proceso duro, difícil, donde Dios está trabajando, donde no vemos nada a nuestro alrededor, entendamos que Dios está allí presente. Amén. Aún en la cárcel, Dios le daba de su gracia y Dios ponía palabras en el corazón de José. Capítulo 40, verso 21 al 22, cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero. Aún en el desierto, Dios quiere que aprendamos a tener esa sensibilidad para oír su voz, porque Dios pasa con nosotros en el proceso. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice Ezequiel, que estando yo en medio de los cautivos, habían sido tomados en el exilio, cautivos. Y dice Ezequiel, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Bendito el Señor. Así que si estás pasando un proceso duro, amargo, un desierto, un momento de tribulación, Dios está allí contigo. Los cielos se abren, siempre hay recurso de Dios para sus hijos. En medio de la adversidad. Bendito el Señor. Sigue adelante a pesar de que el enemigo te meta en la cárcel. En medio de la adversidad, sigue adelante, no renuncia a tus sueños. Bendito sea Jesús. Porque tus sueños, mi amado, están en las memorias del cielo. Dios nunca se olvida. Aunque pasen los años, aunque todo el mundo te abandone, aunque ya te tilden de loco, Dios nunca se olvida. Si tú tienes esa convicción que Dios puso ese sueño en ti, Dios es fiel. Dios es fiel. Bendito sea Jesús. Sigue adelante, amado. No pongas tus ojos en los hombres, porque tus sueños están en las memorias de Dios. Capítulo 40, verso 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No importa que la gente se olvide de ti. A veces nosotros, para hacer alguna gestión en la familia, en la casa o de trabajo, tratamos de buscar, ¿cierto?, allí a alguien que nos ayude, que nos recomiende. Por favor, deme un reporte, una carta de recomendación porque necesito un trabajo. Pero no hay mejor carta de recomendación, o no hay mayor respaldo que el respaldo que te da Dios. Sí. Bendito sea Jesús. Por lo tanto, amado, sigue adelante a pesar de que el enemigo te meta en la cárcel. Aunque el mundo te acuse, aunque tu familia te acuse, ¿verdad?, injustamente, porque tus sueños están en las memorias del cielo. Dios nos hace fructificar en nuestra aflicción. Capítulo 41, verso 50 al 52. Y dice, más adelante, ¿cierto? Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Bendito el Señor. Dios es el único experto de hacer florecer el desierto. Nosotros en Chile allí tenemos un desierto, el más árido del mundo, el desierto de Atacama. Y hay una fecha en que este desierto florece y es maravilloso. Dios es experto en hacer florecer los desiertos. Dios es experto en trastornar tu tristeza en baile, como dice el Salmo. Él es poderoso. Y que en medio de la aflicción, en medio del proceso, Dios está presente. Aprendamos a reconocer la mano de Dios. Aprendamos a reconocer la presencia de Dios en medio de la aflicción. José no llenó de amargura su corazón. Porque lo que hace con el nacimiento de su primer hijo, precisamente manifiesta que su corazón no estaba en amargura contra Dios. Dios me ha hecho olvidar. Él aprendió a ver la mano de Dios en medio del sufrimiento. ¿Le fue difícil? Sí. ¿Lloró? Probablemente que sí. ¿Sufrió? 13 años. 13 años le costó a José llegar a ver el cumplimiento.
Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar años. Recuerdo el caso de mis suegros. Mi suegra conoció al Señor alrededor de los 30 años, ya casada, y dice que en una oportunidad cuando ella conoció al Señor le profetizaron que su esposo, en el caso de mi suegro, 20 años se iba a demorar en convertirse. Oh, dijo, Señor, 20 años, y fue. Y ella me contaba después, decía, 20 años. Amén, Señor, lo aceptó. Y el proceso, mi suegro, era terrible, agresivo, ¿no? Odiaba a los evangélicos, el alcohol y todo eso era un martirio. Y allí pasaron los años, y literalmente 20 años se demoró. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, Señor, lo que tenga que tardar, aquí está mi vida. Lo que tengas que tardar, Señor. Y por último, capítulo 50, verso 15 al 21. Este último punto nos enseña de que independientemente de los sueños personales que tengamos, hay un sueño mayor. Y que en esto debemos nosotros guardar el equilibrio. Si bien es cierto, Dios quiere bendecirte, bendecir tu hogar, bendecir tu familia, bendecir tu descendencia. Si bien es cierto, Dios quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida, así como lo dice Juan, ¿cierto? Cuando escribe, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Juan lo que está diciendo es, así como te va bien en las otras cosas, así yo anhelo que tú seas prosperado en todo. Como tu alma es próspera, que toda tu vida sea próspera. Es verdad que Dios quiere bendecirnos. Es verdad que Dios quiere prosperarnos. Es verdad que Dios quiere darnos sueños que reflejen, ¿cierto?, la provisión de Dios, la bendición de Dios sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre el futuro de nuestros hijos. Sin embargo, no podemos nosotros olvidar que hay un sueño mayor y que ese sueño es directamente del corazón de Dios. Capítulo 50, verso 15 al 21. Dice la palabra, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, ¿henos aquí? ¿Cómo? Miren, se cumplieron los sueños del principio. 13 años aproximadamente pasaron. Allí se cumple lo que José había visto. Pero ¿sabe qué? El sueño de José no era solamente que sus hermanos se postraran, sino que había algo más. Verso 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice el Nuevo Testamento, para hacer lo que vemos hoy. Y aquí está el sueño de Dios, para mantener, ¿qué cosa? A mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea que en definitiva, ¿cuál era el sueño de Dios? No se trataba solo de José. No se trataba solo de que José recibiera la honra de sus hermanos postrándose y de que fuera puesto segundo después de Faraón y gobernara en Egipto. No era solamente eso, sino que en el corazón de Dios estaba, ¿qué cosa? Mantener en vida a mucho pueblo. Por lo tanto, si tú y yo tenemos un sueño delante de Dios, digamos, Señor, aquí están mis sueños, pero yo, Señor, quiero cumplir ahora tu sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios para este tiempo? ¿O cuál es el sueño de Dios para la iglesia, en donde quiera que esté? Precisamente, se tratan de dar vida y sustento a mucha gente. Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
Y usted y yo tenemos ese pan de vida que debemos compartir con el mundo. Por lo tanto, amados hermanos, si bien es cierto, Dios quiere prosperar y bendecirnos y dar cumplimiento a los sueños que nosotros podamos tener, que no está malo, hay un sueño mayor que es el sueño de Dios. Que si Dios te ha llamado, no se trata solo de darte un bienestar económico a ti, no se trata de darle un futuro a tus hijos, sino que se trata de cumplir con la gran tarea que Dios se ha propuesto para este mundo. Amén. La gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque no se trata solo de nosotros, se trata de cumplir el sueño de Dios. Amén. Bendito el Señor. Si Dios te ha traído a este país, no es solo para prosperarte a ti y a tu familia, amén, sino Dios quiere que tú seas de bendición para otros. Amén. Esta iglesia de Berriozar, el punto de misiones de Peralta y los futuros puntos de misiones está en el corazón de Dios. Ese es el sueño de Dios. Y también traspasar las fronteras de España, porque está en el corazón de Dios. José lo entendió. Dios todo lo encaminó para bien. No se preocupen, yo no le guardo rencor, yo no tengo problema. Dios estuvo presente allí, les dice. Y José reconoce y dice, no se trataba de mí. No se trataba de mí. Todo lo que hizo Dios se trataba de que había gente, había mucho pueblo. Así. Había mucho pueblo que necesitaba, ¿verdad?, un sustento. Amén. Si tú y yo en esta mañana somos capaces de decirle, Señor, estos son mis sueños, pero los ofrendo delante de ti. Yo renuncio, los pongo bajo tu cruz. Ahí está, Señor. Amén. Sí, Señor. Permite que yo pueda ahora dedicarme a cumplir tu sueño. Cuando tú te dedicas, cuando yo me dedico al cumplimiento del sueño de Dios, Dios se ocupará de tus sueños y tus anhelos. Vendrán a consecuencia de tu fidelidad al proyecto de Dios. Los ojos de Dios están sobre mucho pueblo. Haz la obra de Dios y Él hará lo que te ha prometido a ti. Con los sueños de Dios cumplidos, todos somos bendecidos. Todos ganamos cuando nos alineamos con sus planes. Por lo tanto, amados, ustedes son la razón de ser de Dios en esta ciudad. Amén. Sí. Ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, no se vean como algo pequeño, porque ustedes son y contienen esa gran semilla de Dios, que tendrán la capacidad de dar vida a mucho pueblo, cientos de pueblos de los alrededores. Amén. Necesitan que tú vayas y les lleves esa semilla, porque ese es el sueño de Dios. Ese es el anhelo de Dios, mantener en vida a mucho pueblo. Amén. A mucho pueblo. ¿Tienes sueños delante de Dios? ¿Sabes cuáles son los sueños? ¿Tienes claro? Bueno, y si aún no, ocúpate del sueño de Dios y verás cómo Dios aclara y encausa tu vida para bien. Si no tienes un sueño, Dios quiere darte uno. Y en esta mañana te dice, cumple mi sueño. Ir y hacer discípulo a todas las naciones. Es el gran sueño de Dios. Para eso existimos, amados, la iglesia. Es nuestra razón de ser, es nuestro ADN. Para cumplir el sueño de Dios. Pero no te olvides de que primero, así como José pasó por un proceso, vamos a tener que vivir el proceso. Amén. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tercero, entender de que aún en la adversidad Dios está presente en el proceso. Y por último, en todos los sueños de Dios, por supuesto que apareces tú, aparecen tus hijos, aparece tu familia, aparece tu descendencia. ¿Ya? Pero también aparecen cientos de miles de personas que tú aún ni siquiera conoces, pero que están en el corazón de Dios. Dios nos sorprende y nos va a llevar a gente que no conociste y te va a llevar a personas que tú no conoces. ¿Cuál es el sueño de Dios? Todas las naciones. ¿Cuál es el sueño de Dios en lo inmediato? Todos los pueblos que Dios les permita alcanzar. ¿Está dispuesto a decirle, Señor, aquí está mi vida? Sí, Señor. Estoy para servirte. Eso es lo que significa ser un siervo, una sierva de Dios.
no para buscar nuestro beneficio, sino para decir, Señor, estoy para servir. Amén. Amén. Oremos al Señor. Parte tu gran sueño con nosotros. Sí, Señor. Nos das la honra, el privilegio, Señor, de darnos a conocer tu corazón. Gracias por la obra redentora, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Sin embargo, Señor, no solo se trata de nosotros. No solo se trata de nuestras necesidades.